Muy buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Vamos a dar comienzo a lo que es la clase del día. Le dejo acá Yo soy Juan, militante de la agrupación Franja Morada. Le dejo acá con la doctora Elba, que va a ser la que da la clase el día de hoy. Elba. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están, chicos? Me alegro de verlos a todos. Bien, llegamos a nuevamente. ¿Cómo están todos? Candelaria, me alegro de verte. Buenas tardes a todos. Mucha emoción por empezar la clase, ¿eh? Por ahí solemos esperar para que vaya sumándose gente. Buenas tardes a todos. Bueno, ¿hay algunos nuevos? Necesito saber eso. ¿Pueden poner la manito los que son nuevos? ¿No escuchan? ¿Me escuchan? ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Juan, ¿se me escucha bien? Sí, Elba, perfecto. Ah, bien, gracias. Hay algunos nuevos porque quisiera comentar un poco de qué se trata el curso. Veo que hay varios nuevos. Bien, sí, hay varios nuevos. Ok. Bueno, vamos a hacer un pequeño, sí, hay bastantes. Bien, 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 bien. No se escucha, profe, dice. Bueno, la mayoría me escucha. Bien. Son todos nuevos. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso. Ahí me pusiste como host, Juan. Tengo que compartir un Power para comentar de qué se trata el curso, esta segunda clase. Ya estoy como host. Sí, doctora, ¿estás? Perfecto, gracias. Bueno, primero que nada me presento. Yo soy profesora en historia y abogada. Bueno, profesora de historia egresada de la Facultad de Humanidades y abogada, profesora, perdón, y abogada egresada de la prestigiosa facultad donde ustedes están por ingresar. Felicidades a todos y bienvenidos. Ya les decreto que van a ingresar. Ahí dice una chica que no escucha. Configuren su audio porque dicen que sí se escucha. ¿Está? Bien. Bueno, ahí voy a compartir. Tengo una cantidad de cosas por mostrarles hoy. Dicho esto, quiero saber los que hicieron la tarea, cómo les fue. Les comento que tengo una sorpresita. Pueden dividirse en grupo para hacer la tarea, ¿sí? Y pueden elegir un líder del grupo, anoten, y las actividades que yo les doy me pueden mandar a mi celular, ¿sí? Pero no, pero como yo tengo una academia privada, no me llenen tanto de mensaje, mándenme el trabajo y yo les corrijo, ¿sí? Porque yo quiero ver si las técnicas de estudio que estamos dando les van sirviendo, ¿está? Porque son técnicas de estudio, se ve ahí el Power, para toda la carrera. O sea, a mí no me sirve nada resumirles los autores, porque a lo largo de la carrera ustedes necesitan poner en práctica las técnicas de estudio, chicos. ¿Sí? Hola a todos que están tomando mate, que están ahí en su negocio, ¿cómo están? Gracias por conectarse, gracias por estar en este aprendizaje. Para los que son nuevos, les digo que no falten a las clases porque vamos a ir viendo, ya que nos queda una clase más para ver la política económica y de qué se trata este cursillo. Conocer la ciencia y la historia, comprender su objeto de estudio, que eso ya lo vimos, entonces lo pueden escuchar en la primera clase, ¿sí? Para no tardar un poco, para ir avanzando, que creo que ya se grabó, Juan, ¿o no? ¿Dónde pueden acceder para que me pase el enlace Sí, sí, ya después? está subida a YouTube la clase, ahora te mando. Bien, perfecto. Las técnicas de estudio tienen que sacar ahí, extraer, que están muy bien explicadas, porque les va a servir no solamente para el otro módulo, sino también para toda la carrera, ¿sí? Ustedes tienen que aprender a estudiar historia y a estudiar todos los libros que van a leer a lo largo de la carrera. Sobre todo la historia se estudia con cronologías, con comprensión lectora, y de la comprensión lectora vamos a extraer ideas. Ustedes tienen que aprender a delinear lo importante, ¿sí? De lo que dice el texto, de la idea principal, que a mí me va a servir para hacer después un esquema
o un resumen. ¿Está? Tips de comprensión de texto del cuadernillo, que eso le va a ayudar a tener autonomía didáctica. Vamos a leer el cuadernillo juntos, como hicimos la otra vez, y analizar los contenidos mínimos que ya analizamos y actividades grupales. Y esta clase, la próxima clase, vamos a ver política económica, analizar la parte de política económica. Y la última clase vamos a tener una autoevaluación en vivo, así que la última clase no pueden faltar. ¿Qué significa la autoevaluación en vivo? Vamos a hacer un simulacro. ¿Qué significa ese simulacro? Vamos a hacer una especie de preguntero, como siempre tiene Franja, que yo ya fui militante cuando fui estudiante de Franja, en la época de Pablo Miskinich, un gran amigo. O sea que este es mi sexto año que yo vengo trabajando con Franja en el ingreso, vengo colaborando, así que tengo bastante experiencia. Vamos a hacer un simulacro, ¿sí? Acá, virtual, creo que rinden virtual, ¿no, Juan? ¿Sí? Sí, ¿Virtual rinden? doctora, todo virtual, así Bien, es. perfecto. Eso le va a reservir para liberar un poco la ansiedad y el miedo. Yo voy a programar unas preguntas, yo no tengo nada que ver con el cursillo, pero voy a hacer unas preguntas que yo considero que la historia se pregunta, ¿no? Y que yo les digo siempre tengan en cuenta esto, y entonces ustedes se van a autoevaluar. Así que la clase que viene no tienen que faltar, ni la última tampoco menos, porque vamos a contar, vamos a dar un tiempo, y después a lo último yo les voy a decir cuáles son las respuestas correctas, y ahí ustedes van a tener que responder en su hoja, ¿sí? Como si fuera el examen de ingreso del módulo Historia. ¿Está? Bien. Bueno, en la primera clase nosotros habíamos visto, porque para entender a Alfonsín tenemos que entender qué había pasado antes de Alfonsín. ¿Está? Entonces, todo eso quiero que repasen, entonces pongan en su hoja ver clase número 1. Hay que entender qué había pasado antes de Alfonsín, ¿sí? El contexto histórico antes de Alfonsín, porque es el legado que tiene Alfonsín, ¿está? Va a ser toda esa política, esa propaganda que tiene Alfonsín. Ahí ya se cierra el Zoom, creo, Juan, ya no pueden entrar más. Bien, Sí, entonces, doctora, perdón, a las 300 personas no ingresan más, digamos. Pero bien, nosotros subimos a YouTube igual. bien, perfecto. Entonces, el proceso de reorganización nacional nos deja un legado que Alfonsín va a tener, va a decirlo cuando se presenta la candidatura. Ustedes saben que la política que van a tener, ustedes van a tener el derecho político, y la política aspira a llegar al poder. Entonces nosotros vamos a ver ese legado. La vuelta a la democracia, ¿cuándo se dio? Primera fecha que tienen que tener ustedes en su cronología es esta. 24 de marzo de 1976, como les dije, la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas, constituida, anoten por favor, por el general Jorge Videla, el almirante Emilio Macera, el brigadero Agosti. ¿A quién destituyen? A Isabel Martínez de Perón, también llamada como Isabelita, y se inicia una de las últimas dictaduras que nosotros tuvimos en la historia argentina. Les recuerdo que yo soy especialista en derechos humanos, o sea, acá tenemos un retroceso en la política de derechos humanos ejercido por las Fuerzas Armadas. La Constitución se suspende y todas las medidas que hizo la dictadura militar, ¿sí? Y acá vamos a ver qué es la herencia que recibe Raúl Alfonsín. Bueno, acá voy a correr un poquito esta parte para explicarles un poco la crisis social. Yo les pregunto, si anteriormente tuvimos detenido todos nuestros derechos sociales, todos los derechos sociales estaban detenidos, no podíamos ejercer los derechos sociales. Entonces, ¿qué va a proclamar Alfonsín? Les pregunto. La vuelta al ejercicio, anoten, de los derechos sociales. Esto tienen que comprender para que después cuando lean el cuadernillo digan, esto es importante, esto no. La doctora me dijo, claro, si estábamos en una época donde no podíamos ejercer los derechos, es obvio que cuando ustedes marquen en el cuadernillo van a tener que marcar vuelta
al ejercicio de los derechos humanos. Anótenlo, por favor, porque tuvimos un periodo de paralización, de retroceso de los derechos humanos, una crisis social. La sociedad no se encontraba representada con ningún partido. Alfonsín tuvo una candidatura, tuvo una propaganda política, pero la sociedad no se encontraba representada con la figura de Alfonsín. Si bien el texto que ustedes estaban leyendo en la introducción, que no se quede en la página 4, yo le doy un ejemplo, una página, pero ustedes tienen que seguir avanzando con la técnica de estudio que ponemos en práctica. Es solamente un ejemplo, ustedes avancen, avancen, marquen lo que yo les digo. Ahora vamos a hacer, ahora le tengo unos trabajitos y vamos a mirar también las técnicas de estudio de historia se apoyan también con los documentales, pero siempre y cuando haya un profesor que le vaya explicando los documentales, ¿sí? Porque ojo con los documentales, ¿sí? Entonces anoten, crisis social. Yo le pregunto, ¿por qué hay crisis social? Teníamos desaparecidos, había detenidos, había estado de sitio, estado de emergencia, que ya lo dijo el Comité del Pacto Internacional de Derechos Políticos, Derechos Civiles y Políticos, y ya lo dice Pablo Manili, que es un autor de los derechos humanos. No estoy mirando el chat, pero cualquier cosa me avisan. Juan, si hay alguna pregunta, ya dijo Pablo Manili que Argentina hizo un abuso de los estados de sitio, ¿sí? Y los estados de sitio tienen que fundamentar cuál es ese estado de emergencia. No se pueden suspender los derechos humanos. Artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que Argentina suscribe en 1984 por la ley 23.054. Anótenla, muy importante. Crisis social. ¿Ustedes piensan que Argentina va a tener, que las personas van a volver a confiar en que va a haber un representante que les dé esa esperanza de que la Constitución, donde está en la primera parte de nuestros derechos, donde está la primera parte de derecho y garantía, y después tenemos toda la división de poderes y toda la parte de división de poderes y organización de nuestro Estado, que Argentina elige la forma representativa republicana y federal? La sociedad no se encontraba representada en ningún partido. Y además tenemos la oposición a los militares, ¿sí? Y la gran violación de derechos humanos. ¿Y qué promete Alfonsín? El histórico juicio ¿a quién? ¿A las juntas? ¿A quién? ¿A las juntas militares? ¿Promete Alfonsín eso o no? De hecho, fuimos uno de los países de Latinoamérica que realizó el histórico juicio a las juntas militares. Crisis social, anoten. ¿Hubo crisis económica? Por supuesto. ¿Fuimos a una guerra con Galtieri? Por supuesto. Galtieri nos llevó a una guerra y no estábamos preparados. No estábamos preparados para esa guerra. Y esa guerra se utilizó como propaganda política, chicos. Esa es la verdad. ¿Sí? ¿Alguien que tenga alguna anécdota de esa época que quiera contar? Que levante la mano. Se utilizó como pantalla, como propaganda política la guerra. Vamos ganando, pero no íbamos ganando. Entonces teníamos una crisis económica. Acá les puse. La política neoliberal de Martínez de Oz, de la dictadura militar, genera inflación 1, deuda externa 2, y la productividad nacional se estanca. ¿Dónde se refleja la productividad nacional? Economía, primer año, en el PBI, es decir, que cae el PBI, Producto Bruto Internacional. Ya lo dice Rodríguez, un autor que van a estudiar en primer año. El PBI refleja la cantidad de producción de bienes y servicios que tiene el Estado. No estoy gritando, estoy enfatizando, ¿sí? Bien. Por otro lado, Alfonsín se va a encontrar con este contexto histórico en su campaña electoral de influencia de los sindicatos.
Les pregunto, ¿qué gobierno anterior a Alfonsín introduce la posibilidad de afiliarse a los sindicatos? El gobierno peronista, artículo 14 bis, derechos sociales, ¿sí? Afiliarse a los sindicatos. Les pregunto, ¿el proceso de reorganización nacional permitió eso? No. De hecho, lo que hacía era intervenir los sindicatos. Cuando yo les explico todo el contexto histórico y ustedes marcan el cuadernillo, ya saben lo que es importante y lo que no, entonces escuchen las clases, escuchen las clases. Ahí se van a ir dando cuenta que es importante y que no, porque la historia tiene mucho de narrativa y hay cosas que podemos dejar de lado y cosas que tienen que ir a la cronología y cosas que tienen que ir a la ficha técnica o a la ficha temática, perdón, ¿sí? Los sindicatos y las 62 organizaciones van a tener influencia en la política y van a ser un problema para Alfonsín, que después se van a unificar en la CGT, Confederación General del Trabajo, que se va a unificar con Raúl Ubaldini. Saúl Ubaldini. El poder corporativo de corporación de los sindicatos aumenta. ¿Está? Ahora, se había denunciado, dicen algunos autores, la existencia de un pacto sindical de los sindicatos militar, donde las Fuerzas Armadas se decía que iban a apoyar al peronismo, esto en la campaña electoral todavía no ganaba Alfonsín, y los dirigentes sindicales no tenían en cuenta la cuestión de violación de los derechos humanos y no iban a juzgar a los responsables. Ay, Mía, ¿sí? ¿Querés decir algo? Creo que me apareció recién alguien. Se fue. Bien, continuamos entonces. ¿Sí, Mía? Permiso de tomar agua. Hola, profe, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Eh, señorita. yo le quería preguntar, eh, en el texto de María Montserrat Leiró, hablas justamente que, bueno, en el año 1984 la CGT estaba a manos de Saúl Ubaldini y realizan 13 paros nacionales. Eso Eso es muy se, importante que eso es anotes. importante, Eso pone en tu ok, bibliografía. perfecto, Eso sí, pone sí, en tu cronología. Sí. de 10. Y también puse que la Asamblea de la ONU hablan sobre La justamente Asamblea de la deuda, General, Asamblea General. exacto, de la deuda externa del PBI del 8% y el acuerdo con el FMI para el plan de ajuste. Muy Eso bien, también lo agregué. muy bien, muy bien, muy bien. Ok. Ahí tenés política exterior, ahí tenés lo que dice la Asamblea General de la ONU. ¿Me puedes repetir lo que pusiste en la Asamblea General de la ONU? Hola. ¿Qué pusiste en la Asamblea General de la Ahí ONU? está. Pasa, profe, que por ahí se corta porque el anfitrión me tiene que dar el ok para poder hablar. Puse deuda externa del PBI del 8% Muy y el bien. acuerdo del FMI del plan de ajuste. Plan de ajuste, muy bien. ¿Y de la Exacto. Asamblea General de la ONU qué pusiste? No, puse solamente eso, Asamblea General de la ONU, como un Eso concepto en sácalo, general. sácalo, sácalo Ok, nomás porque no pusiste la resolución que pasó en esa época, pero no es importante en esa parte. ok. Está muy bien el reajuste, está muy bien los 13 paros que tuvo Alfonsín de la CGT, que eso estaba por decir justo ahora, muy bien, Mía. Eso todo es una cronología temática. Sí, Perfecto, Mía. Mándame tu cronología si querés te corrijo, dale, ¿querés? buenísimo. Ah, y agrego algo más. También puse que había una inflación del 30% mensual y que el ministro Sí. Sorrulle asume como ministro de Economía. Surrubile. Sorrubile, perdón. Muy bien, sí, 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 perfecto. Ahora voy a mostrar la cronología de los ministros, justamente. Muy bien, Mía, excelente, señorita. Gracias por participar. Bien. ¿Vieron como lo más importante que van delineando? Excelente. Bien. Ahora tenemos que la Unión Cívica Radical con su candidato, que fue Alfonsín. ¿Sí, Paulina? ¿Sí, la señorita Paulina que quiere preguntar?
Yo quería preguntar que, o sea, quería afirmar, ¿no? Que en 1984 él sacó el decreto Nunca Más el 20 de septiembre. Sí, 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 el decreto Nunca Más, que es el resultado de las investigaciones de la CONADEP, ¿sí? Agregale eso, ahí se escucha de fondo. Porque la CONADEP, que es el Centro de Investigaciones, tiene como resultado el informe de Nunca Más. Y estuvo a cargo de Ernesto Sábato. Agregale eso, ¿sí? Listo. Perfecto. Mandame también, Paulina, si querés, para que te corrija. Acá tiene mi ¿Estamos? celular, ¿sí? Listo, Bien, eso era todo. bien. Gracias, señorita. Entonces tenemos que este candidato, que es Raúl Alfonsín de la Unión Cívica Radical, presenta el movimiento de renovación y cambio. Anoten eso. Movimiento de renovación y cambio. ¿Sí? Dentro de la línea interna del radicalismo. Ahí Viviana está anotando todo. Excelente, señorita. Fue el que Alfonsín fue el que mejor dentro de lo que fue la línea interna del radicalismo logró posicionarse, ¿no? Logró captar con su figura carismática, porque eso ya que lo dicen los primeros autores, dicen que nosotros tuvimos un presidencialismo bastante, también lo dice Montserrat y lo dice implícitamente, nosotros siempre tuvimos presidentes carismáticos, como Irigoyen, como Alfonsín, como Perón. Ese fue nuestro presidencialismo de líderes carismáticos. Se posicionó frente a todos los reclamos sociales y por eso le puse exaltación de la democracia contra el autoritarismo. Él dijo, hay que luchar por los derechos humanos, decía Alfonsín, ¿sí? Y denunció este pacto sindical militar. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos las elecciones de 1900, anoten esto en su cronología, elecciones de octubre de 1983. ¿Cuál es el porcentaje con el que Alfonsín, voy a tapar esta parte, cuál es el porcentaje con el que Alfonsín gana? A ver qué me dicen en el chat. Muy bien, Mía. 52%. Muy bien, Juan. Excelente, señor. 52%. 52% dice el texto. Muy bien. Eso pueden preguntar la historia. Puede preguntar la historia. A la historia le interesan los porcentajes. 52%. La historia le interesan los porcentajes. ¿Cuál es la fórmula de Alfonsín? ¿Con quién va a los votos? Con 52% de la respuesta correcta. Martínez. Menem no, Menem el siguiente. Muy bien, Martínez. Ítalo Luer es el opositor. Ojo, Ítalo Luer es el opositor. Muy bien, Martínez. Excelente. Acá tienen chicos en el Power. Acá abajo tienen. ¿Ven? Igual le voy a pasar. Dice Alfonsín Martínez con el 52% de los votos. El peronismo con la fórmula Ítalo Luer Vittel. ¿Está? Bien. El Partido Justicialista obtuvo el gobierno de 12 provincias. La Unión Cívica Radical obtuvo su triunfo también en Tierra del Fuego. Y hasta ahí está bien. Esto pregunta la historia. A la historia le interesa mucho esto. Ahora, ¿cuál es la herencia recibida? Tenemos una alta inflación, el doble que en 1982. Tenemos la deuda externa, que sería el monto equivalente, como también el gobierno dice, deuda externa, monto equivalente a tantas exportaciones, era equivalente a 5 años de exportaciones. ¿Está? Tenemos un alto desequilibrio fiscal. ¿Quién sabe lo que es déficit fiscal? ¿Quién me puede decir qué es déficit fiscal? A ver. Alfonsín recibe la herencia del horror. Exacto. ¿Por qué la herencia del horror?
Gastar más de lo que ingresa. Muy bien. Exacto. Perfecto. Bien, seguimos. Estancamiento de productividad, caen los precios agrícolas y acá aparece lo que yo había leído la clase pasada y ahora pasamos a otro power. Bernardo Grispun, ministro de Economía. Anótenlo, dice, esta situación económica es sin precedentes. Se redujo, se cerraron fábricas, el PBI bajó, no hay producción nacional, estancada. Bajan los salarios, obviamente, desocupación alta, cierre de fábricas. ¿Está? Bien. Ahora voy a pasar a presentar otro power. Espérenme un cachito, por favor. Unos minutitos. Tienen que saber quiénes son los ministros de Economía, ¿o no? Acá les preparé esto. Miren qué lindo. Composición del gabinete de la presidencia de Raúl Alfonsín. Pero quiero que ustedes me cuenten a ver si estuvieron leyendo. ¿Quiénes fueron los ministros? A ver, ahí les muestro, no les muestro. Los ministros del Interior. ¿Quién fue el primer ministro de Economía? A ver, ¿quién fue el primer ministro de Economía? Sí, voy a mandar el power, chicos. Grispun, no Frispun, chicos. Grispun, Grispun. Muy bien, Grispun, Grispun, Grispun. Bien. Pero vamos a explicar un poquito el power y a lo último les muestro. ¿Vieron la sorpresita que les tuve? Ahí les preparé todo para que puedan ingresar. Bien. Sí, Alan, ¿qué querías decir? Alan, creo que levantaste la mano. ¿Cómo estás, Alan? ¿Sí? Hola, buenas tardes, profesora. ¿Me Buenas escucha bien? tardes, señor Alan. ¿Sí? Nada, quería decirle que el primer ministro de Economía de Alfonsín fue Greenspoon, que tuvo Grispun. su plan, y luego no, o sea, no sé muy bien cómo se pronuncia el apellido del segundo, Sourrubile. 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 Bueno, Surrubiles. Greenspoon solo tuvo su plan económico nomás, no tuvo otro. Bien. Igual eso lo vamos a ir mirando, no te preocupes. Perfecto. Gracias. Bueno, Excelente, como siempre, Alan. Perfecto. Bien. Acá continuamos con la presidencia de Alfonsín, política económica, pero antes de esto quiero que escuchen vamos a hacer una dinámica, un pequeño, Juan, tengo la posibilidad de poder compartir un documental. Sí, Y quiero ir doctora, explicándole a pues. los chicos, a ver, acá tengo. Vayan escuchando, yo le voy a ir explicando el documental que habla sobre la presidencia Alfonsín. Estén atentos, ¿sí? Escuchen bien. Esperen a ver si le puedo poner acá subtítulos. Ay, no tiene subtítulos, creo que es acá, o acá creo que es. No, no tiene subtítulos, a ver si lo escuchan. Espérenme, espérenme. Ahí empezamos. ¿Se escucha ahí? A comienzo de 1983, más de 7 años de dictadura dejan un país empobrecido, ¿sí? Un país con superávit, con estancamiento de productividad, empobrecido totalmente, déficit fiscal, deuda externa equivalente a 5 años de exportación. ¿Se escucha? ¿No se escucha? ¿No puedo escuchar? ¿Tiene que compartir el sonido, profe? ¿Cómo lo comparto? Doctora, fíjate tu ¿Sí? sonido de YouTube, a ver por las dudas, hasta todo. ¿Cómo? ¿Cómo? Probale otra vez, a ver.
¿Ahí? No, no se está escuchando. ¿No se escucha? Ahí le puse subtítulos, chicos, entonces lo pueden leer, ¿saben? Parece que ahí no, tampoco aparece. No se escucha nada. No, doctora, no se está escuchando. De última, Nada. puede pasar el link y ahí miran los chicos o lo compartimos después, como quieras nomás. Bueno, qué raro porque lo escucho yo. Claro, porque en otros, Hola, profe, buenas tardes, disculpe. sí, Fíjese si no le aparece la opción, no me acuerdo si era, bueno, no sé quién está manejando en realidad, si la franja o usted, pero al compartir un video le tiene que aparecer la opción de compartir sonido, aparte de compartir pantalla. No sé si usted durante el video, o sea, si usted pudo escuchar, le tendría que sí, aparecer la opción de compartir sonido, pero no sé quién estaría manejando eso, sería. es que yo lo estoy escuchando, lo estoy compartiendo. Pero Claro, pero usted está compartiendo el video, no el sonido. O sea, qué raro. sí. Ahí a ver. Es raro, bueno, ahí ya lo corté. Es raro porque todos los ingresos lo comparto y se escucha bien. Pero bueno, voy a probar la clase que viene. Esperen que lo... Qué lástima porque estaba re lindo. Hay que compartir el sonido entonces también. Bien. Bueno, vamos a lo otro entonces. Configuración, no. Notificaciones, crear. A ver ahí, si escuchan. Último intento y seguimos. Ahí activé el micrófono del... Ahí me dicen. Ahí, tampoco. No, ok. Bien, dejamos entonces. Qué raro. Estaba tan lindo. Bueno, le voy a pasar el link. Ahí les paso el link por YouTube y escúchenlo. Porque tenía justamente una actividad para hacer con eso, con este link. Porque está muy lindo este... em, y vos, Juan, fíjate si no lo puedes reproducir. Ahí pasé el link. Dale a ella, pruebo, doctora. Probale nomás y seguimos.
Ahí avísame si podés. Yo mientras comparto otra cosa. ¿Probaste, Juan? Acá estoy abriendo, doctora. Ya le intento enseguida. Un segundito. Bien. Argentina atraviesa una aguda crisis Perfecto. económica y social. Se escucha súper, ¿no? Más de 7 años de dictadura dejan un país empobrecido, endeudado Bien. y dependiente de los organismos de crédito internacional, con su aparato Perfecto. productivo destruido y la mayor Ahí parte puedes del poner capital esto, concentrado en unas Juan. pocas manos. Bien. Fíjense lo que dice. Después de 7 años de dictadura, gracias, Juan, dice un país empobrecido, anoten, déficit fiscal, deuda externa, un país empobrecido, obviamente después de 7 años de dictadura militar. Esta es toda la parte para que ustedes vayan englosando con lo que vamos a dar ahora, antes de ir a la política económica. Esto es el contexto histórico de Alfonsín. Sí, continúa Juan y yo voy a ir explicando. Cuando yo te digo que cortes, ahí voy a explicar. Sí, gracias. El Atiendan, chicos, por endeudamiento favor. progresivo y la destrucción sistemática del Estado acentúan la crisis política del gobierno militar y lo arrastran al borde del abismo. Mientras la dictadura más sangrienta de la historia argentina inicia su salida del poder, el rumbo económico del mundo cambia. En octubre de Hasta ahí 1983 está. triunfa en las elecciones presidenciales. Hasta ahí. Bien. O sea que ahí tenemos la herencia del horror. La dictadura militar había reconocido a un enemigo interno a quienes los llamaba subversivos. ¿Alguien sabe lo que significa subversión? Es cuando va en contra de lo que está impuesto, en contra de lo que debe ser, ¿sí? O sea, la dictadura había establecido, estos son los enemigos del Estado. Y ahí se aparece en bien, ahí aparece en el diario que se había encontrado desaparecidos, los cuales los llamaban los NN, ¿sí? Y ahí aparecen las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, porque también estaban desaparecidos algunos bebés. Esto es una gran violación a los delitos de lesa humanidad. Estos son llamados delitos de lesa humanidad, delitos contra la humanidad. Digo así porque esto es algo aberrante que cometió la Argentina, es la época más oscura que tuvimos y que todavía sigue doliendo a la historia argentina. Y esto marcó la dictadura militar y Alfonsín debía responder a esos movimientos, organizaciones de las organizaciones internacionales, las ONG, las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Y al mismo tiempo estábamos volviendo a las urnas. El pueblo pedía volver a votar, volver a la democracia. ¿Dónde está el gobierno democrático? Artículo 22. El pueblo no delibera ni gobierna sino mediante sus representantes. Ahí establecemos que somos un gobierno democrático de manera indirecta, porque directamente no podemos gobernar. Entonces tenemos que votar y elegir a nuestros representantes. ¿Sí, Juan? Ahí puedes seguir. Raúl Ricardo Alfonsín, candidato por la Unión Eso Cívica dice. Radical. El nuevo presidente se enfrenta a un agudo cuadro de crisis que le deja muy poco margen de maniobra. En sus primeros meses de gestión vuelca todos sus esfuerzos a la búsqueda de consenso político y la restauración de las instituciones democráticas. Ahí Tanto la puedes cortar. economía sigue actuando como una... Restaurar las instituciones democráticas, es lo que Alfonsín decía. Ahora
La Democracia, un diario bastante antiguo, donde él decía, hay que restaurar todo lo que la dictadura nos había llevado. Y ahí dijo Juanpi que supuestamente nos representan. Claro, a veces los senadores y diputados no nos representan como nosotros quisiéramos que nos representen. Es una opinión muy personal que a veces también algunos coincidimos. Bien, Alfonsín, volviendo a lo que significa lo que tenemos que saber, ustedes tienen que saber que Alfonsín decía, ahora hay que restaurar las instituciones democráticas, hay que restaurar la Constitución, hay que restaurar los partidos políticos, hay que restaurar la vigencia de los derechos humanos, también hay que restaurar los sindicatos, los derechos sociales y de los trabajadores. Ahora vuelve la democracia, vuelven los derechos sociales y hay que juzgar a los jerarcas de las dictaduras de las Fuerzas Armadas que cometieron delitos de lesa humanidad, que están prohibidos por las normas de Iuscogen, que son las normas de la Comunidad Internacional de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, prohibidas por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, porque atentan contra la dignidad de la persona humana, son delitos de lesa humanidad, contra la humanidad. ¿Sí, Juan? Gracias. Una bomba de tiempo. Durante Qué lindo, Nelly. 1974, su ministro de Economía, Bernardo Greenspan, intenta Ahí llevar tenemos a el cabo una primero. política medianamente distribucionista que alivie la grave situación social que había dejado la dictadura. Pero con el pasar de los meses, la inflación aumenta y los salarios caen. Ahí podés La poner a figura del usted, ministro, que no perdón, era Juan. Grispun, ahí aparece Grispun, ya le dieron la cara a Grispun, no se van a olvidar nunca más, que fue el primer ministro de Economía. ¿Qué va a hacer Alfonsín? Dice ahí. La inflación aumenta, los salarios caen, como siempre la inflación aumenta, el salario nominal no es el mismo, el salario real, perdón, no es el mismo, el nominal no es el mismo que el real, o sea, los salarios caen, la inflación aumenta y acá Grispun se da cuenta que su plan fracasa. Entonces, el primer ministro que tiene que ir en su cronología es Grispun, y ahí vamos a ver qué es lo que sucedió. ¿Sí, Juan? bien vista por los sectores del poder financiero, también comienza a ser cuestionada por la opinión pública. En febrero de 1985, la crisis se dispara y Ahí puedes Alfonsín poder reemplaza a tener, Greenspan por Juan. Juan. Bien, acá la historia nos puede preguntar ¿qué ministro de Economía Alfonsín renuncia? ¿Y qué van a responder ustedes a la historia? ¿Quién renunció, Zurrubile o Grispun? Miren la ayuda que les doy. Grispun renuncia en 1985. Agreguen en su cronología eso. Agréguenlo. Fíjense cómo toda la dinámica que estamos haciendo súper interesante. Grispun renuncia en 1985. No soporta la presión. No puede con esta cuestión. Renuncia en 1985. Anótenlo en la cronología y es reemplazado por Zurrubili. Muy bien. Anótenlo, por favor. Por favor. Muy importante, chicos. Sí, Juan, gracias. Juan Vital Zurruil. Con el propósito de frenar la inflación y aumentar la recaudación fiscal, el nuevo ministro implementa una versión moderada del plan de reforma del Estado, impulsado por el consenso de Washington, al que bautiza Plan Austral. El nuevo signo monetario Bien, ahí se también llamará pueden tener, Austral. Juan. El nuevo programa. Bien. ¿Quién entonces comenzó con el plan austral? Grispun, Cavallo, Zurrubile. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Zurrubile. Bien, bien lo importante que es estar en clase. A la historia le interesa muchísimo esto. ¿Cuál fue el ministro de Economía? Juan Vital Zurrubile. Él fue el que comienza, y fíjense lo que dice ahí, puedes retroceder un poquito, Juan, cuando se le escucha a él que dice cuál va a ser la nueva moneda. Ahí comienza él. Vamos a escuchar a ver lo que dice. Bien, gracias, Juan. Plan Austral.
El nuevo signo monetario se llamará austral. El nuevo programa incluye un fuerte ajuste del gasto estatal, la instauración de precios fijos y la creación de una nueva moneda. Muere el peso, nace el austral. Un dinero Perfecto. fuerte y sano que no arrastra consigo la carga de la inflación. Para hacerlo Eso se simple, intentó. elimine 3 ceros de los pesos actuales. Ejemplo, 10.000 pesos igual 10 australes. 5.000 pesos igual 5 australes. 1.000 pesos igual... Sí, Este plan tiene un éxito inmediato. La inflación se detiene y las exportaciones aumentan, por lo que la recaudación fiscal crece y el Tesoro Nacional recupera su volumen de reservas. ahí puedes detener, Juan. Esto es lo que yo llamo el efecto positivo y negativo del plan austral. El plan austral tiene una primera etapa que es de florecer, tiene una etapa buena, pero después tiene una etapa negativa. ¿Sí? Sí. El 1985 es un plan que tiene efectos positivos, pero después tiene efectos negativos. Detiene por un pequeño momento la inflación, se aumenta la productividad, aumentan las exportaciones, pero después tiene un efecto negativo. ¿Sí? Ese es el problema. No directamente en 1985, sino que en 1985, ahora le voy a mostrar bien cuándo es realmente, en 1985 asume Juan Vital Zurrubile, pero ahora le voy a mostrar cuándo es el plan austral, pero tiene efectos positivos al principio y después tiene efectos negativos, que ahí va a decir, vamos a terminar de mirar el documental, porque quiero mostrarle otras cositas. Sí, Juan, puedes seguir. Por unos meses la tormenta económica se calma. Se calma por unos Respaldado por la meses. marcha del Plan Austral y por sus logros políticos recientes, Sí, como el 1987. juicio a las juntas y la resolución del conflicto por el canal de Beagle, el radicalismo comienza a proyectarse para las elecciones de 1989. Pero a mediados de Sí, 1986, las 1986. presiones reaparecen. Los empresarios comienzan a exigir aumentos en los precios, al tiempo que los sindicatos reclaman un incremento en los muy desvalorizados salarios. El gobierno cede y la inflación retoma su curva ascendente. Mientras tanto, los precios de los productos argentinos de exportación caen en picada. La Bien. deuda externa crece y los acreedores presionan al gobierno para que cumpla con el cronograma de pagos. Ahí puedes cortar, Juan. Bien, no es lo mismo, acá sí voy a decir una cosita, no es lo mismo cuando asume Juan Vital Zurrubile que cuando se da el plan. El plan es de 1986, que ahora lo vamos a ver eso en la próxima clase, pero acá quiero que vean que tuvo una etapa floreciente y tuvo una etapa negativa. Fíjense que después vuelve la inflación, el Fondo Monetario Internacional presiona a Argentina para que pague la deuda externa, pero también le agrega los intereses. Acuérdense que si uno no va pagando, ¿qué tiene? Mora más intereses. ¿Sí? Entonces también tenemos la presión de los sindicalistas. ¿Sí? Claro, obviamente vuelve el déficit fiscal, que no es una solución y hasta ahora tampoco no es una solución, y todos los ministerios o los ministros tampoco están de acuerdo y comienza a haber problemas dentro del gobierno que no lo va a poder manejar Alfonsín, su propio ministerio, sus propios ministerios, perdón, porque tengo braque y me cuesta por ahí hablar, no lo va a poder manejar Alfonsín. Vean a ver qué continúa diciendo. ¿Sí, Juan? Agobiado por las obligaciones, en Agobiado por 1987 obligaciones. el gobierno de Alfonsín realiza un intento de reforma del Estado que incluye la privatización de varias empresas públicas. Pero su proyecto encuentra la oposición tenaz del peronismo y el rechazo masivo de la opinión pública. Ahí puede tener, Juan. Bueno, esto es lo que muchos historiadores dicen. El tema de la privatización, ustedes saben que es propio de Menem, ¿no? Pero ya lo había pensado Alfonsín, ¿sabían o no ustedes? ¿Saben, no? ¿Sí o no? Ya Alfonsín lo había pensado, ¿sí? Pero no tuvo apoyo.
él quería privatizar, pero no tuvo apoyo. El que lo conocemos en toda, usted le preguntan a cualquiera, a sus abuelos, a sus tíos, ¿quién privatizó? Bueno, no ahora, ahora sabemos que estamos en una época de que se escucha, que se quiere privatizar, pero ya Alfonsín quería privatizar aerolíneas, todas algunas empresas, porque se necesitaba el presupuesto del Estado, estábamos, no quiero decir la frase célebre de ahora, pero no había presupuesto. Y Alfonsín ya quería privatizar, esto lo dicen muchos autores, pero el que más se conoce como el rey de la privatización era Menem. Exactamente, eso es lo que estaba por decir. Alfonsín ya lo quería concretar, pero Alfonsín no tuvo apoyo en el Congreso. ¿Está? Bien, continuamos. Por la falta de reservas, el gobierno El comienza problema eran los ministerios. aumentando aún más la deuda del Estado. Llegado 1988, la inflación está totalmente descontrolada y el déficit fiscal no para de crecer. Totalmente. El clima político tampoco es alentador. A partir de la Semana Santa de 1987, una serie de Fíjense eso, levantamientos chicos. militares mantiene en vilo a todo el país. Algo rico. Ahí, Juan, Por otro lado, la lo CES debe tener. Bien, ¿ustedes sabían que Alfonsín, ya para 1987, ustedes saben que Alfonsín duró 6 años en la presidencia, ¿no? Después tenemos el Pacto de Olivos, que acorta la presidencia a ¿cuántos años? A 3, a 2, a 4. Muy bien. Y el Pacto de Olivos, además de acortar a 4 años, que nos posibilitó la reelección. Muy bien, la reelección. Alfonsín tuvo un gran problema que fue el levantamiento de los cara pintada, liderado por Aldo Rico, ¿sí? Que es lo que sucede ahí que están mostrando. Entonces Alfonsín tenía varios frentes, los sindicalistas, la deuda externa, el Fondo Monetario Internacional, juzgar a los militares, el levantamiento de Aldo Rico que le decía no juzga a los militares, ¿sí? Y 6 años de presidencia que era desgastante. Está para 1987, Alfonsín ya no sabía más o menos qué hacer. Está, fíjense que tiene un levantamiento militar de Aldo Rico que es en Semana Santa, los cara pintadas se denominaba así. Sí, Juan, puedes poner. Gracias, Juan. GT, liderada por Saúl Ubaldini, También continúa con los su padres de la campaña de CGT. huelgas generales que desgastan aún más la imagen del presidente. Frente a este escenario, Sí, el gobierno elabora una estrategia de salvataje, cuyo objetivo principal es lograr un mínimo control de la economía hasta llegar a la fecha de las elecciones. Es así que en agosto de 1988 tenemos se otro pone plan. en marcha el Plan Primavera. Primavera, muy bien. Con este plan, el Estado busca regular el precio del dólar, estableciendo un doble juego cambiario, al tiempo que intenta un acuerdo entre obreros y Ahí, Juan, puede empresarios tener. para congelar. Fíjense, ahí tenemos el plan primavera, ¿sí? Acá ya tenemos en economía otro plan primavera que Alfonsín ya lo hace para cerca de la primavera, ¿no? El plan primavera que trató de implementar en este contexto de crisis económica y vamos a ver cómo le resultó, porque también fue un plan que no tuvo los buenos objetivos y a ver qué es lo que ocurrió y ahí le voy a mostrar también una cuestión de dinámica que quiero hacer y acá estamos utilizando varias técnicas de estudio. ¿Sí? Bien, ahí sí puede continuar, Juan. A ver qué dice. Precios y salarios. También se emiten nuevos bonos y se insiste con las privatizaciones de las empresas públicas. Pero estas medidas no generan confianza y el Bien, Plan Primavera no pasa el verano. ahí está. Los primeros meses Fracaso. de 1989, la inflación no da tregua y el Banco Mundial suspende temporalmente la ayuda a Argentina. Exactamente. Mientras el Suspende la índice ayuda de argentina. pobreza aumenta vertiginosamente,
y el costo de vida arrasa los sueldos de los trabajadores, el ministro Zurruil renuncia. Otra vez. ¿Cuándo renuncia? Llegado mayo de 1900. 1989, el gobierno de Alfonsín recibe ataques de todos los frentes. En Estados Bien. Unidos, el nuevo presidente, George Bush, aumenta la presión financiera sobre el Estado argentino, intimándolo a Esto, cumplir atiendan con con los esto. pagos de la deuda externa. Al mismo tiempo, dentro del país, las grandes empresas retienen sus divisas. La clase media compra dólares y las clases bajas a duras penas pueden comprar alimentos. Una gran crisis estamos. En este contexto, el 14 ¿Quién de mayo llega? de 1989 se ¿Quién celebran llega? las El elecciones riojano. presidenciales. Luego de viajar por todo el riojano. país prometiendo revolución productiva y salariazo, el candidato del peronismo, Carlos Bien. Saúl Menem, se impone por el 49% de los votos a la fórmula radical Eduardo Angelós, Juan Manuel Casela. Ahí le tenés, Juan. Entonces, por cosas de la vida, al radicalismo le sigue el peronismo, ¿no? Un líder muy carismático, el riojano, ¿sí? Menem se impone en las urnas en un contexto de gran crisis económica, como ustedes lo ven. Bush está haciendo presión en Alfonsín. Alfonsín está totalmente devastado. No nos olvidemos acá unas cositas que le voy a mostrar ahora al final. Hasta acá nomás, Juan, el documental. Quiero mostrar unas cositas. Muy bien, gracias, Juan. ¿Les gustó, chicos? Muy linda dinámica, ¿no? Ahora les quiero mostrar una cosita. Bien. Acá nosotros tenemos entonces el plan austral. En 1985 tenemos al ministro de Economía, Juan Vital Zurrubile. ¿Cuáles eran los objetivos de este plan antiinflacionario? Financiar el déficit, disminuir el gasto público, aumentar las inversiones extranjeras, congelar los precios, renegociar la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional, porque acuérdense que Bush estaba haciendo presión, consolidar la relación del Estado con los sectores empresariales, aumento de la intervención del Estado en la economía para controlar la inflación y el déficit fiscal. Pero me interesa esto. La cronología del gabinete, la presidencia de Raúl Alfonsín, que los ministerios fueron los que tuvieron oposición a las decisiones de Alfonsín y el Congreso. ¿A quién tenemos primero? Ministros del Interior, Antonio Trocoli. ¿Alguien lo conoce? ¿Lo recuerdan? Desde 1983 a 1987, anotar ya en cronología. Enrique Nosiglia, desde el 87, duró 2 años al 89. Y Pugliese, Juan Carlos Pugliese, muy conocido, duró solamente unos meses. Ministros de Economía, Grispun, 10 de diciembre de 1983 a 1985. Juan Vital Zurrubile, 1985 a 1989, marzo, que ahí preguntaron en el chat. Juan Carlos Pugliese y Rodríguez es el último. Esto tienen que saberlo. Y ahora les quiero mostrar, vamos a leer un poquito, a ver cómo andan, si practicaron un poco la técnica de estudio de interpretación de texto. Bien, nosotros habíamos visto las técnicas de estudio de historia y habíamos dicho que había que diferenciar, fíjense todas las dinámicas que vimos, ya vimos un documental,
Permiso, voy a tomar agua. Vimos la cronología de los ministerios del Interior y de Economía. Ahora les pregunto, vamos a ir leyendo esto. ¿Qué es lo más importante de este primer párrafo? ¿Quién me puede decir? Ya está un poco marcado, pero quiero que participen. ¿Por qué está marcado lo que está marcado? Yo les marqué. Dice, la experiencia democrática, una historia de inestabilidad en la Argentina. Bueno, acá comienza contándonos que el régimen democrático que se instaló en el 83 transitó por un complejo y ambiguo proceso que revela signos favorables de consolidación y rasgos de imperfección institucional. Les pregunto, ¿esto es importante? ¿Quién me puede responder? Si me va a responder por sí o por no, que me fundamente. Esto es comprensión de texto. Estamos aplicando todas las técnicas de estudio porque ustedes van a tener que leer muchos libros. ¿Nadie está participando? ¿Quién participa? ¿O están cansados? A ver, ¿quién quiere participar? ¿Quién me puede decir por qué? Vamos a ver, vamos a dividir en párrafos. El primer párrafo, ¿por qué yo marqué imperfección institucional y por qué lo otro no? Acuérdense que la historia tiene narrativa. A ver, ¿nadie que va a participar? O voy a empezar a llamar como en la secundaria. Chicos, esto le va a ayudar una cantidad. Por la corrupción. A ver, Débora, sí, señorita Débora. ¿Por qué no marqué todo lo otro y por qué marqué imperfección institucional? ¿Qué pasó con el régimen de Alfonsín? Era un régimen que era complejo y ambiguo, un proceso, pero todo eso tienen que marcar o solamente imperfección institucional. ¿Y por qué? Por todo lo que heredó Alfonsín, chicos. Alfonsín heredó un proceso histórico de 7 años donde se paralizaron las instituciones democráticas. ¿Hubo una imperfección institucional, sí o no? Sí, por supuesto. Entonces, era el régimen democrático que se instaló transitó por un proceso donde trató de consolidar un rasgo de imperfección institucional que le dejó la herencia que recibió. Se entiende cómo tienen que ir marcando, pero todo lo otro, francamente, no es importante. No es lo que la historia nos va a preguntar. ¿Se entiende? ¿Me explico? Necesito que me digan si me explico. A ver qué dicen en el chat. Sí, profe. Bien. Ahora, continuamos con el siguiente párrafo. Se ha afirmado, por un lado, el principio de legitimidad democrática. Les pregunto, ¿el gobierno anterior a Alfonsín, por eso marco, tenía legitimidad democrática? ¿La junta de militares tenía legitimidad democrática? Eso tienen que marcar. No, no tenía legitimidad democrática. ¿Sí? Y acá, entre paréntesis, dice que la legitimidad democrática viene de que los ciudadanos quieren sus derechos, como participar en los partidos políticos, la sucesión pacífica del poder que se logra, por ejemplo, entre Menem y Alfonsín con el Pacto de Olivos y la gloriosa reforma constitucional de 1994 que introduce el nuevo artículo 75, inciso 22, que a su vez eleva a jerarquía constitucional 2 declaraciones y 9 instrumentos internacionales de derechos humanos. Muy importante marcar esta parte. Y por otro lado, no se han superado, para Alfonsín, no se superó esa deficiencia institucional. ¿Por qué? ¿Quién me puede explicar por qué Alfonsín no superó la deficiencia institucional? No logró despolitizar a quienes. ¿A quienes no le quitó el poder político que tanto abusaron? ¿A qué sector? A ver qué me dicen en el chat. A los militares, muy bien, a los militares.
Los militares se arrogaron todo el poder político y Alfonsín no pudo lograr quitarles. Por eso tuvo tantos levantamientos como el de Aldo Rico, el de los cara pintada. ¿Se dan cuenta cómo tienen que ir marcando en el cuadernillo, chicos? Ir armando una lista y un resumen de lo más importante. Y también tampoco pudo con la pobreza, la indigencia. Fíjense que hubo una gran desigualdad social. Había gente comprando dólares y gente que no podía ni siquiera comprar la canasta básica. Entonces, ¿Alfonsín pudo con la desigualdad social? No pudo. Entonces, ¿van a marcar esto? Por supuesto que sí. Que era un gran desafío para Alfonsín para poder establecer la estabilidad de la democracia. Y acá yo les marqué demandas de la sociedad. A ver, ¿quién me puede decir qué le demanda la sociedad a Alfonsín? ¿Qué le pide la sociedad a Alfonsín? A ver, ¿quién me puede decir, quién puede explicarme con palabras? Enumerarme algunas. A ver, vamos a ver, buscar a alguien. De Pablo Lumila, ¿está? A ver, Andrea Leguizamón, ¿no está? Agustino Barrientos, Belén Ojeda, Adriana, sí, señorita Adriana. ¿Qué me puede decir? ¿Qué ¿Me tal? puede Buenas tardes, decir? profe. Buenas Sí, tardes, señorita, gracias por ¿cómo participar. está? Bueno, ¿Me puede la, decir qué le pedía a la sociedad, a la Alfonsín? sociedad le pedía la búsqueda de igualdad, deseo de seguridad, Muy eliminar la bien, corrupción, la calidad de las instituciones políticas, muy eh, bien. La por vuelta a los derechos la huerta de los humanos, derechos humanos, y bueno, juzgar a los militares, ¿no? exacto. ¿Y qué más? Y El el resultado vuelto del de la democracia, informe, el resultado de los desaparecidos, el informe del el informe Nunca Más, de los nunca más, sí, que surge de la CONADEP y que está a cargo de Ernesto Sábato. ah, Anótenlo. sí, profe, eso no, Muy bien, gracias, bueno, señorita. Ahí de dice nada. usuario, no sé quién es usuario, ¿sí? Soy yo. Lo que también usted dice del tema de los juicios, eh, Sí, con, señorita. buenas tardes primero. Buenas Con el- tardes, buenas noches ya, ¿sí? bueno, que la gente, o sea, pedía que se vuelvan a respetar sus derechos más con el tema de de los crímenes de lesa humanidad, sobre Muy todo las bien. organizaciones sociales como las abuelas de Plaza de Mayo y Las otras más, madres. y Y otras también que quiénes, surgieron. la Organización Internacional de Derechos Humanos. ¿Ustedes saben que en 1973 vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los comisionados? ¿Sabían Sí, eso? Anótenlo. En 1973 vinieron los comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque yo hice un curso en la OEA y la OEA me aprobó, que estoy re feliz. Y anótenlo que vino los comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque vino a decir a Argentina que haga un freno a la violación de delito de lesa humanidad que estaba estableciendo, porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano de la OEA, es la que realiza visitas sin loco, se denomina, visita a los lugares que en América están violando derechos humanos, ¿sí? Entonces también teníamos presión por parte de los organismos internacionales. Muy bien, señorita. Gracias. Bien, entonces como yo acá les puse, surgieron nuevas demandas en la sociedad, como la igualdad social, como pusimos acá. Entonces todo esto tendríamos que marcar, la seguridad, eliminar la corrupción, volver a la institución pública como los partidos políticos, los derechos humanos, la justicia. ¿Qué significa justicia? A ver, ¿a quién había que juzgar? ¿Qué significa esto? ¿Juzgar a quién? A los jerarcas de las Fuerzas Armadas. O sea, sería el juicio a las juntas militares. ¿Sí? Eso también le pedían. Bien.
Seguimos. Otro reclamo que se pedía, que era bastante difícil, pero no imposible, no dice el autor, esto era necesario para que avance la democracia. Entonces, si la historia nos pregunta qué demanda la sociedad, ustedes tienen que responder eso. ¿Está? Ahora, un poco de historia de la política argentina. ¿Qué hora es? Un poco de historia de la política argentina. ¿Cómo era la historia de nuestra democracia? ¿Alguien sabe? ¿Por qué se dice democracia entrecortada? ¿Quién me puede contar? ¿Por qué tenemos una historia de democracia entrecortada según Quiroga? Sí, señorita Dulce María, ¿qué me puede decir? Porque es cierta la existencia de la democracia, pero siempre con la supervisión de los militares. Entonces, siempre que se cometía algún acto que fuese en contra de ellos, siempre estaba, y esto fue lo que Alfonsín tuvo como gran enemigo, digamos, algo que siempre estuvo en su gobierno, es que siempre le jugó en contra, digamos, que era que sí podía existir democracia, pero hasta cierto punto, y si no estaba la Claro, amenaza nunca del pudo despolitizar a los golpe. militares. ¿Pero qué pasó después con Irigoyen? ¿Había algún problema también o no? Que era parte del radicalismo. ¿Qué hacía Irigoyen? A favor del voto te doy qué cosa. A ver quién otro. Está perfecto, Dulce María. Eso ocurría con Irigoyen. Gracias, señorita. A ver qué dice el señor Fabricio. ¿Sí? Buenas noches, profe. Buenas noches, Y señor. ¿Sí? digamos que hubo aquí yo a lo que entiendo que dice el autor, que hubo una democracia entrecortada por el simple hecho que hubo 6 golpes militares contra la democracia argentina. Sí, que el primero se da en 1930, ya con la crisis, y De Wall digamos que Street. de Sí. Wall Street, sí, y aprovecharon la crisis justamente para dar este golpe a los militares, ¿no? Y Ujú. bueno, después el que en Pero, el ¿pero qué pasaba con Irigoyen? El voto de Irigoyen. Era un sistema clientelar. ¿Qué significa eso? A cambio del que voto yo te o al cambio doy, del voto yo te doy algo, te doy un puesto, te doy un cargo, te doy lo que fuese. claro. ¿Y no tenemos esa tradición nosotros en la política? Sí, hasta el día de hoy se ve así, Ay, capaz que sí, lamentablemente. ¿no? Lamentablemente. Y eso no dice el autor, nos lo decimos nosotros. Fíjense acá. Acá lo dice. Nuestra primera forma efectivamente democrática se instauró en la fecha de Irigoyen, poniendo fin a un sitio de sufragio tutelado y técnica de control clientelar. ¿Sí? Que esto amplió, ¿sí? Hizo que mucha gente, la clase media, Irigoyen hizo que la clase media llegara al poder, pero mediante el voto clientelar. Si ustedes buscan en cualquier lugar, el clientelismo político es, a cambio del voto, siempre va a haber algo, o un cargo o algo que se va a dar. Y eso es clientelismo político. ¿Sí? No lo tiene solamente el radicalismo, lo tiene también el populismo, que son los partidos justicialistas, ¿sí? Porque en realidad el peronismo para mí murió con Perón. Después tenemos el kirchnerismo y bueno, y ahora tenemos un gobierno de ultraderecha, el primer gobierno en la historia de ultraderecha que tenemos. Bien, fíjense que el autor, como acá les marqué, dice, lo que condujo a ampliar el nivel de participación política mediante el ejercicio de elecciones libres, plurales y competitivas. Durante 18 años, marcaría yo, porque eso significa democracia entrecortada, la competencia por el poder permaneció abierta, pero nunca se estableció un verdadero sistema de alternancia. Porque puede ser que se pregunte, ¿qué significa democracia entrecortada? 1. Sistema clientelar, anoten. 2. 18 años de verdadera, de donde no hubo un sistema de alternancia, ¿sí? Y no se fortalecieron las instituciones democráticas y no se creó una legitimidad en torno a esas instituciones democráticas. Las instituciones democráticas son el Congreso, la Constitución, los ministerios,
Después con el 94 vamos a tener la reforma constitucional que va a incorporar el jefe de gabinete, la Auditoría General de la Nación, el Defensor del Pueblo, el Consejo de Magistratura, todas esas reformas. Bien. Bien, atención les pongo acá. Opinión del autor, Natalio Botana. Todo lo que sea opinión de autor también es pregunta de la historia. ¿Qué nos dice Natalio Botana? ¿Quién me puede explicar con sus palabras? A partir del primer golpe de Estado, ¿qué va a pasar con la legitimidad democrática? ¿Va a ser un problema o no? ¿Están ubicados? ¿Se dan cuenta qué es lo más importante y qué no? De hecho, el sistema clientelar nos ayudó un poco a ampliar la participación política, porque obviamente a cambio del voto yo te doy algo, participó, pero no es legítimo eso. Entonces yo le voy a poner acá, problema de legitimidad política. Bien. Sí, señorita Celia, ¿qué quiere decir? ¿Qué opina de lo que dice Natalia Botana? Se fue. ¿Alguien más quiere opinar de lo que dice Natalia Botana? ¿Alguien que me pueda explicar con sus palabras? A ver si encontramos a alguien. Se meten en los barrios más bajos y le dan cosas para recibir votos de gente que no tiene noción. Buenas, ¿Está profe. bien? Hola. ¿Sí? Señorita Sí, Ana Paula, ¿sí? ¿Cómo está? sí, yo tengo que Natalio Botana, justo había hecho acá en mi borrador sería, el golpe de 1930 representó la postergación de la posibilidad de consolidar la democracia y de estructurar un sistema de partidos. A partir de esta legitimidad democrática se constituirá como el problema permanente de la Argentina contemporánea. Bien, entonces, ¿cómo podrías explicar eso? ¿Por qué? Porque a partir del golpe del 30 ya la legitimidad democrática entró en crisis, porque Sí, a partir de ahí empezaron los 6 golpes militares que tuvimos. ¿Y qué más podrías decir? Fue un problema permanente en la Argentina. claro. ¿Sí? Perfecto. Recuerden esa frase de Natalio Botana porque a la historia le interesa mucho lo que dicen los autores. Fue un problema permanente la inestabilidad política, voy a poner acá. Disculpe, profesora, y que no se pudo mantener la continuidad. Exactamente, porque la inestabilidad política, es falta de continuidad, se refleja en dónde, en los golpes de Estado. ¿Está? Bien, eso sería. Les pongo así para que se acuerden lo que dijo Natalio Botana, porque van a saber distinguir por ahí si la historia pregunta mucho eso. Disculpa, doctora, se te escucha un poquito bajo. ¿Tu micrófono puedes mirar? ¿Se me escucha un poco bajo? Sí, sí. Ahí está, ahí se me escucha bien. No, todavía no. Qué raro. A ver, mi micrófono está máximo ahí. No, no, sigue igual. Yo lo Hola. escucho igual, pero bajito nomás. A ver, vamos a acercar la computadora. Ahí, hola. No, no, no. Qué raro. Hola. Ahí. Hola. Sigue igual nomás. Hola. Hola, hola. Hola. Yo le escucho, no sé si los chicos le escuchan, pero ¿Continúo? ¿Me escuchan bien? sí, se escucha abajo nomás. Bien, continúo. El periodo que sigue, dice, implica un retroceso, ¿sí? Político institucional, nos dice Natalio Botana. ¿Sí? Un retroceso del político institucional, es decir, de la institución, para el orden democrático liberal que están haciendo. Y acá qué marcarían ustedes, el periodo que sigue implica un rotundo retroceso desde el punto de vista de político institucional. Eso marcaría yo, hasta ahí. Perdón, doctora, ahora sí no se escucha casi nada. Probá a apagarle y prender tu micrófono. A ver.
No, 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 sigue igual. Ahora sí es más bajo. Pero qué raro porque estoy acá yo. ¿Hola? ¿Hola? Apagá y prende tu micrófono a ver. Sí, ya apagué y prendí. Qué raro si se me escuchaba hoy. Ahí estoy haciendo el máximo. Ahí. No, 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 sigue igual. Sigue igual. Qué raro, ¿será internet? Para mí es tu micrófono nomás. ¿Hola? A ver, no sé si quiero agacharme ahí. ¿Hola? 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 No, doctora, se sigue escuchando Qué raro porque muy. estoy Sí. re cerca de la computadora y está mi micrófono acá. Pero hace un ratito nomás que no se escucha. Sí, recién nomás. Capaz de salir y entrar de nuevo, a ver. ¿Sí? Pruébele, sí, pruébele, sí. Ahí cortar nomás la grabación. Salgo ahí en chicos, ¿eh? Bien, este material de Word les preparé yo. ¿Sí? Bien. Entonces, continuamos. Este material de Word les preparé yo para que analicemos lo que dice el cuadernillo. ¿Está? Bien. Fíjense lo que les puse. Atención, opinión del autor. Natalia Botana dice entonces que a partir del golpe de Estado, la legitimidad democrática va a ser un problema permanente en la Argentina contemporánea porque me genera una inestabilidad política, ¿sí? Que va a permanecer durante largo tiempo, ¿sí? ¿Está? Y el periodo que sigue implica un gran retroceso desde el punto de vista de política institucional para todo el orden democrático liberal. Y esto se presenta, o sea, eso se traslada a la democracia presente. Perdón.